Buenas tardes estudiantes, soy la profesora Pereira Aurea y conmigo compartirán este encuentro. Estudiantes, en esta clase abordaremos acerca de operaciones con racionales. Para ello debemos tener en claro ciertos conceptos, comenzando por ¿qué son los racionales? Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros o más exactamente un entero y un natural positivo. Es decir, una fracción común con numerador A y denominador B distinto de cero. El término racional alude a una fracción o parte de un todo. El conjunto de los números racionales se denota por la letra Q, que deriva de cociente. Este conjunto de números incluye a los números enteros, que se representa con la letra Z, y a los números fraccionarios, que son el cociente de dos números enteros. Y además es un subconjunto de los números reales que se representa con la letra R. La escritura decimal de un número racional es o bien un número decimal finito o bien semiperiódico. Recíprocamente, todo número que admite una expansión finita o periódica en cualquier base entera es un número racional. Podemos ver en el ejemplo el cociente entre dos números enteros, donde el numerador representa al número 2 y el denominador representa al número 4. Cada número racional se puede representar con infinitas fracciones equivalentes. Al realizar la división de cada fracción, obtendríamos el mismo resultado para cada una de las fracciones, en este caso 0,5. Por lo tanto, los números racionales se pueden expresar en fracciones o como números decimales. Como se menciona anteriormente, ahora veremos qué es una fracción equivalente. Es aquella que definen siempre el mismo valor para la división entre numerador y denominador, y la forma de obtener es dividiendo al numerador como al denominador por un mismo valor, o bien multiplicándolo, ya que podemos obtener una fracción equivalente a través de una simplificación o una amplificación de fracciones. Por ejemplo, si queremos hallar una fracción equivalente a otra, podemos multiplicar el numerador y denominador por un mismo número, lo cual hallaremos una fracción equivalente con numerador y denominador más grande. Es decir, que a este proceso se llama amplificación. En este ejemplo, para hallar la fracción equivalente de 2 cuartos, multiplicamos el numerador por 3 y el denominador por 3, lo cual hallamos la fracción equivalente correspondiente a 6 doceavos. Por otro lado, podemos dividir al numerador y al denominador por un mismo número. Pero para ello, el numerador y el denominador deben ser divisibles por ese mismo número. Entonces, así estamos hallando una fracción equivalente con numerador y denominador más pequeño. Y a este proceso se denomina simplificación. ¿Con qué denominación se representan los números racionales? El conjunto de números racionales se representa matemáticamente mediante la letra Q. Tanto el conjunto de los números enteros como así también los números naturales están contenidos dentro del conjunto de los racionales. ¿Por qué? Porque para que sean racionales, como se menciona anteriormente, se tiene que dar a través de una división entre dos números, donde esos números sean enteros y el denominador debe ser distinto de cero. También podemos mencionar que los números racionales se clasifican en dos grupos. Uno de ellos son los limitados, que en su representación decimal tienen un número fijo. Por ejemplo, 0,5, 0,25 o 2,25. Por otro lado, los periódicos, que son los que en su representación decimal tienen un número limitado. Y estos se clasifican en periódicos puros, cuando la repetición del número o grupo de números es desde el primer decimal. Por ejemplo, en este caso, la repetición del número 3 en los ejemplos.
Y por el otro lado, los periódicos mixtos, que son cuando la repetición del número o grupo de números es a partir del segundo o posterior decimal. Por ejemplo, en el primer ejemplo la repetición del número 6, en el segundo ejemplo la repetición del número 93 y en el último también la repetición del número 6 después del segundo o posterior decimal. Características de los números racionales. Son infinitos, pueden ser expresados en fracción o con decimal. Entre dos números racionales existen infinitos números racionales. Los números racionales contienen a los números enteros, por lo tanto contienen a los números naturales. ¿Cómo puedo identificar si un número es racional? Todo número en forma de fracción es un número racional, siempre y cuando se cumpla que exista la línea fraccionaria y que los dos números involucrados en esa fracción sean enteros. Pero si la incógnita es un número decimal, entonces debemos verificar si es un número racional o irracional. Los siguientes pasos es un procedimiento para saber si el número es racional y de qué clasificación, teniendo en cuenta como ejemplo a, b y c en forma de fracción. Primero, debemos convertir la fracción a un número decimal. Para esto debemos realizar la división de cada una de las fracciones y obtenemos la expresión decimal. Luego identificamos si en la parte decimal un número o grupo de números se repiten, en donde el número o grupo de números corresponde al periodo de repetición y determinamos a qué clasificación corresponde. Recordando la clasificación anteriormente mencionada, podemos identificar que el ejemplo A corresponde a un periodo, ¿sí?, de periódico puro, donde la repetición del número es desde el primer decimal. En el ejemplo B podemos ver que es limitado, es decir, que no tiene repeticiones, y en el ejemplo C podemos ver que es un periodo de periódico mixto, donde la repetición del número o grupo de números se da luego del segundo decimal. Ahora supongamos que la incógnita se da como un número decimal. Por lo tanto, ahora tenemos los ejemplos D, E y F en forma de número decimal. Por un lado, lo más simple es verificar si existe repetición de los números y de esta manera identificar si es un número racional o irracional. En el ejemplo D podemos verificar que existe una repetición periódico mixto. En el ejemplo E podemos identificar que existe una repetición periódico puro, es decir, que el ejemplo D y E es un número racional. En cuanto al ejemplo F es un número irracional porque los decimales no siguen ningún patrón. Al identificar que existe un periodo, en otras palabras, existe repetición cada cierto número, decimos que es un número racional. Pero si no hay periodo definido, se dice que es un número irracional. Ahora veremos la demostración de la representación gráfica de los racionales en forma de fracción. Como sabemos, una fracción está compuesta por un numerador y un denominador, donde el denominador representa las partes en que se divide la unidad y el numerador representa las partes que tomamos de la unidad. Por ejemplo, si queremos representar gráficamente la fracción 3/4, como en el denominador tenemos el valor 4, debemos dividir la unidad en 4 partes iguales. Y en el numerador tenemos al valor 3, debemos tomar 3 partes de ese total. Y así nos quedaría representada la fracción 3/4. Podemos ver otros ejemplos de representaciones de diferentes fracciones, que para representarlas debemos tener en cuenta el numerador y el denominador. Por ejemplo, 6 décimos se divide a la unidad en 10 partes iguales y se toma 6 partes de ese total.
y así queda representado. Además, las fracciones pueden representarse de distintas formas, según su representación escrita, representación numérica, representación gráfica y representación en la recta numérica.